En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el doctor Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido de Acción Democrática, precandidato presidencial en las internas de Acción Democrática, y le llamo doctor porque tiene un doctorado, porque hay mucha gente con el solo tener el título de abogado o de médico cirujano ya les llaman doctor. A él le digo doctor porque tiene un doctorado. Bienvenido, doctor Martínez, a Punto Fijo de Opinión, a Falconía. Bienvenido a Punto Fijo, a Paraguaná, a Falcón. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, contentísimo de estar desde el día jueves en el estado Falcón, esa tierra bravía de tantos hombres y mujeres extraordinarios. Gracias por haberme invitado y espero que este sea un programa de interés de todos. Feliz noche para quienes nos están siguiendo. Sí, el rol del parlamentario es un rol bastante importante, ¿no? En un parlamento donde realmente se debate la política de un país. Toda la vida me ha gustado el debate parlamentario, ¿no? Aunque a veces no es tan grato, porque a veces hay parlamentarios que realmente no rinden los requerimientos que debe tener un político de esa estatura, ¿no? En su caso, profesionalmente hablando, usted es ingeniero, si nos puede explicar un poquito su currículum. Nunca lo hago, pero en el caso suyo me place hacerlo hoy. Muchísimas gracias. Yo soy ingeniero agrónomo con una especialidad en administración agrícola. Posteriormente, en la Universidad de Oriente hice una especialización en economía agrícola en los Estados Unidos, en University of Miami. Cursé un MBA y un MSPA, una maestría en administración de negocios en China, en Harvard, en la Universidad Argentina de la Empresa. He realizado distintos programas de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, estudios de doctorado en gobernanza y administración, y hace pocos días culminé un doctorado en contencioso administrativo de la Universidad de Nueva Esparta. Todavía me resta la tesis que la voy a defender el viernes que viene. Es un proyecto de ley de la responsabilidad ética y moral del funcionario y la funcionaria pública venezolana. Así que por ahora, en lo que se refiere al último programa de estudio, soy doctorante, pero si hay algo que me ha dado gran satisfacción es la vida académica. Soy rector de la Universidad Tecnológica del Centro, que está cita en Valencia, Guacara, con núcleos en varias ciudades del país, y chancellor. Actualmente funge como rector. Sí, estoy actualmente como rector porque la Constitución permite, junto con el ejercicio de la función parlamentaria, aquellas que están derivadas de la actividad académica, educativa o del sector salud. Soy también chancellor de una universidad americana de hace unos 14 años, que se llama Millennium Atlantic University, una universidad acreditada que está basada en la ciudad de Doral, en Florida. Sí, ¿cómo evalúa usted el actual Parlamento venezolano? Del 1 al 10, ¿qué puntuación le daría? Yo le daría 7, porque hay un rendimiento importante en lo que se refiere a la legislación aprobada. El año pasado sancionamos 37 leyes, que es un número muy importante en relación a periodos anteriores. El primer año de gestión se aprobaron 56. En este momento hay unas 25 leyes en la agenda legislativa. Naturalmente hay leyes que nosotros hemos votado positivamente, hay otras leyes que hemos votado negativamente, hay unas leyes donde nos hemos abstenido. Entre las leyes que yo me precio de haber votado positivamente y lamento profundamente que no se haya implementado a totalidad, es la ley de las zonas económicas especiales, cuya primera decisión fue proclamar a Paraguaná antigua zona franca, dictada como tal en 1973. Sigue siendo zona franca. En el gobierno de Rafael Caldera. Ahora la zona económica especial, promulgada la ley hace aproximadamente un año, debería haber potenciado el crecimiento de la región. Lo que he visto desde el jueves realmente me entristece, porque no solo es la situación actual, sino lo mucho que ha podido hacerse en estos primeros años, desde
que empezó a trabajarse el proyecto de ley y se convirtió en ley. Yo en China, donde estudié también, tuve la oportunidad de analizar, pero con mucha Ahí se ha rigurosidad. dado con éxito a las zonas económicas especiales en China. La primera zona económica especial en realidad fue en Irlanda, a raíz de los nuevos aviones que hacían que no se hiciera escala allí. Pero bueno, esa es una historia más antigua, pero la verdadera explosión de las zonas económicas especiales fue en 4 regiones chinas que se tomaron como polo de experimentación. Hoy hay más de 200 zonas económicas especiales en China y hay más de 1000 zonas económicas especiales en el mundo. Todas, absolutamente todas, han sido un detonante de progreso, de Pero bienestar. tengo entendido que no todas han sido exitosas. La casi totalidad han sido exitosas. Ahí Pero en tenemos- el caso de Venezuela, todo, a todo, eso todo que está... yo no diría que han está sido exitosas o no, sino sencillamente no se ha arrancado. Se decretaron 5 zonas económicas especiales al arranque. Paraguaná, Puerto Cabello, la isla de la Tortuga, La Guaira y la isla de Margarita. Yo estoy absolutamente asombrado porque no se ha nombrado la autoridad única de cada una de esas áreas, que es fundamental, no se ha aprobado el reglamento de las zonas económicas especiales que corresponde al Ejecutivo y en definitiva no se ha aprovechado esa gran oportunidad. Pero allí el detalle, la autoridad única, porque yo tengo entendido que las zonas económicas especiales han sido exitosas porque son autónomas, independientes. Por eso es que es tan Por importante. eso se ha dado el éxito en esos países, Por especialmente eso en es China, tan porque han sido importante. independientes. Totalmente, con un régimen laboral, legal, arancelario, absolutamente distinto al de, digamos, el territorio continental en el caso chino, porque dan una serie de facilidades a los inversionistas, porque se convierte en una especie de enclave de libertad empresarial. En el caso de Venezuela, ese fue el concepto y la ley lo refleja así. Lo que a mí me extraña es que había una gran expectativa por parte de todos los sectores de la vida nacional, entre ellos de los empresarios y naturalmente del gobierno, y ha pasado tantos meses, ni siquiera se han producido decisiones elementales. Yo espero que esta visita que hago a Paraguaná, que me va a permitir la semana que viene en la Comisión de Economía y Finanzas llevar hacer un insumos allá. planteamiento formal. Y mire, vengo de allá, estuve allá, no me echaron el cuento. Visité, no voy a mencionarlo para no hacer propaganda gratis, distintas entidades comerciales, distintos centros comerciales. Estuve en las calles. O sea, ¿cómo puedo decirlo? Yo la primera noche que llegué por Las Piedras, que nos quedamos aquí en Punto Fijo, me recordé la novela de Miguel Otero Silva, Casas Muertas, cuando paseé y bueno, las calles vacías. Sí. Yo recuerdo, hace años, claro, que estuve en Paraguaná, esta es una ciudad pujante, Claro, Punto Fijo era una... una ciudad pujante, Nosotros teníamos, rebosante de gente. aquí circulaba más dinero que en algunos países de América Latina, Es solamente acá en así. Punto Fijo. Entonces, da dolor lo que está sucediendo y esto es una cuestión que tenemos que abordar con seriedad porque no perjudica a los oficialistas o a los opositores o a los independientes, perjudica a todos por igual, que es parte de lo que estamos insistiendo, que aquí es necesario en Venezuela producir un cambio para bienestar de todos los venezolanos. Entonces, en el caso de esta visita, de lo mucho que me llevo, está la inquietud, la alarma más bien por el no arranque de la zona económica especial. Pero, volviendo a las leyes, además de las leyes, que es parte de lo que la ciudadanía ve en la Asamblea Nacional, se hace mucho trabajo en las comisiones permanentes y en las comisiones especiales. Yo estoy en 3 comisiones, en 2 de ellas como vicepresidente, en la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación y en la Comisión de Administración y Servicios, pero además estoy en la comisión que está investigando los crímenes contra los migrantes en el extranjero. La semana pasada nada más con el diputado jubilado Leomarno Flores, que me acompaña, estuve con Francisco Umbría, diputado regional, estuve en la frontera colombo-venezolana, me reuní con un grupo de madres cuyos hijos han desaparecido, de hermanas cuyos hermanos han desaparecido, y es, o sea, parte el alma Claro. cuando tú te encuentras con una situación de aquellos muchachos, muchachas que se han marchado con esperanza y lo que han encontrado es la muerte. Sí. La muerte en la selva de Darién, en Sí. los páramos colombo-venezolanos, en el desierto de Atacama, en el mar Caribe, ahí en la frontera mexicano-americana, en el río Bravo, hace nada más, pocas semanas atrás, murieron en un refugio calcinados un grupo de muchachos. ¿Tienen una situación- estadística de más o menos cuántos venezolanos han muerto? La Fiscalía ¿En colombiana migración? me entregó un informe que otra vez ya pedí un derecho de palabra en la comisión especial que integro, que según la Fiscalía colombiana En tiene... el caso de Colombia. Sí, porque dentro de las cosas que vamos a solicitar es que Venezuela se active en el registro de casos, porque no hay un registro formal.
En el caso colombiano hay un registro formal. La Fiscalía tiene un departamento que se ocupa especialmente de registrar los casos de desaparecidos en la frontera, no solamente en la frontera con Venezuela, sino en la frontera con Panamá y en la frontera con Ecuador, que es donde se produce el mayor número de víctimas. En el registro que me entregaron, el informe escrito, hay 3.125 personas de distintas edades. Han encontrado recientemente en territorio colombiano 3.325. 3.125. 3.125 fallecidos, venezolanos. Desaparecidos es el término que Desaparecidos, sí. utilizamos. ¿Por qué? Porque hasta que no aparece un cuerpo legalmente no son considerados fallecidos. Han encontrado, por ejemplo, en unas fosas comunes cerca de 100 cadáveres. En la morgue de Cúcuta nos informaron allí, hay cerca de 30 cadáveres que no saben de quiénes son, porque una de las cosas que están solicitando es un acuerdo con el SAIME que permita cotejar las huellas dactilares de los cuerpos que están allí con el archivo de huellas Ahora, ¿eso dactilares parte del de SAIME. quién? Esa investigación que en la cual usted está en una comisión, pero ¿eso parte de quién? ¿De la Asamblea Nacional? Eso venezolana? parte de la Asamblea Nacional, una denuncia, más bien reiteradas denuncias que hicieron parlamentarios de la frontera, parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición, del Táchira fundamentalmente. Sí. Allí ha tenido un papel importante ese grupo de parlamentarios que viven en el sitio Claro. la tragedia de lo que pasa. Porque es triste, porque han sido millones de lágrimas de los venezolanos, incluyendo las mías, porque tengo mi hijo menor está en España. Imagínense entonces Bueno, a las personas que se le, hay- le mata a un hijo, no, que se le muere un no, hijo no, fuera, no tiene- son no- millones de No lágrimas hay de los manera de venezolanos. describirlo. Yo ayer era el Día del Niño y como tú me sentí bastante nostálgico porque 3 de mis 4 nietos están fuera. Uno está en España, 2 en Estados Unidos. Entonces es una cuestión que tú sabes, bueno, y mis hijos de 4, 3 están afuera. Sí. Pero es que no hay, yo ayer estuve en una reunión, el sábado, perdón, en Coro, y le pregunté allí los que asistían, ¿quién de los que está aquí tiene algún familiar que se ha ido al extranjero? Todos levantaron la mano. Una situación que tú sabes que es Claro, inédita, así es. porque nosotros somos una generación que no conoció la migración como Somos alternativa. receptores Bueno, de inmigrantes. italianos, portugueses, Claro. españoles, Así es. sirios, libaneses, bueno, de cualquier nacionalidad, Sí. chinos, venían Sí. aquí y encontraban además Así es. la mayor receptividad, que es una de las cosas que yo alguna vez, cuando tengo la oportunidad de viajar al extranjero, lo reclamo. Aquí colombianos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, cada quien en su tiempo. Libremente. No solamente llegaron, sino encontraron un hogar. Así es. Y no hay derecho que traten a los Sí. venezolanos como los tratan Así en el bien. extranjero. Hacemos el corte comercial y ya continuaremos conversando con el doctor Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional, precandidato presidencial en la internas de Acción Democrática. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con el doctor Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional, precandidato presidencial de Acción Democrática, en las internas de Acción Democrática. Ahora, usted me decía, me hacía un balance ante mi pregunta de las leyes que ha aprobado el actual Parlamento, ¿no? Pero a veces uno se pregunta, ¿realmente se cumplen las leyes en Venezuela? Quiero tocar un tema que no sé cómo tal vez no tenga que ver con usted, pero sí tiene que ver con los venezolanos. Según Kelsen, la Constitución, o sea, ninguna ley está por encima de la Constitución. La Constitución es la cúspide de las leyes. A la par que los convenios y acuerdos internacionales que obligan a los estados. Sí, sí. Artículo 45, artículo 42, artículo 65 de la Constitución dice que para perder los derechos políticos, ejemplo, para ser inhabilitado políticamente, debe haberse incluso una sentencia. El artículo 42 habla de una sentencia firme, es decir, que ya fueron agotadas todos los mecanismos de apelación. Debe haber una condena, debe haber un procedimiento judicial, ¿no? Intervenga un tribunal, intervenga un juez, en fin, hay una decisión firme, pues. Y le pregunto por las inhabilitaciones políticas. ¿Qué opinión le merece a usted la inhabilitación política de María Corina Machado, la de Freddy Superlano, que cuando Freddy Superlano ganó la gobernación del estado de Barinas lo inhabilitaron después de haber sido electo gobernador? Eso, o sea, a todas luces, eso es ilegal, esas inhabilitaciones son nulas de toda nulidad. ¿Cuál es la apreciación de usted en ese sentido? Déjame responder con mayor amplitud la pregunta que me hace, que es súper interesante. Si me voy a la pirámide de Kelsen, desde la Constitución hasta los acuerdos internacionales que están a la par, y voy pasando por leyes orgánicas, leyes aprobatorias, leyes derogatorias, reglamentos. Si me voy a lo largo de la pirámide, me encontraré con que cualquiera de los instrumentos que están allí son violados una y otra vez o no son cumplidos. En el caso de la Constitución, uno de los artículos que yo más insisto debería cumplirse es aquel que establece que el salario de los venezolanos debería corresponderse con el índice de precios al consumidor, ajustarlo periódicamente y garantizar una vida digna. Si yo me voy a lo que hoy es el salario de los venezolanos, las pensiones de los venezolanos, las jubilaciones de los venezolanos, me encuentro con que se incumple de la manera más flagrante con un artículo que toca absolutamente a todos, no solamente a la clase política. Con lo que me pregunta de las inhabilitaciones, yo debo señalar de la manera más tajante que rechazo cualquier tipo de limitación que se haga contra los derechos políticos y la participación de cualquier ciudadano venezolano, y que además, no solamente lo rechazo, sino me parece una absoluta torpeza, casi ingenuidad. ¿Por qué? Porque los venezolanos tienen la capacidad de, en un momento determinado, al margen de las inhabilitaciones, decidir por la opción que le parezca la correcta. Y tú lo acabas de citar, el caso de Barinas, inhabilitaron a Freddy, posteriormente recuerdo haber leído que inhabilitaron a su esposa, que se estuvo manejando como una candidata, y finalmente surgió Sergio Garrido, que era el secretario general de Acción Democrática, que me dijo hace unas horas atrás, Oscar Schemel de Interlaces, que hizo allí una medición unos días antes, que nadie conocía, absolutamente nadie me decía, era el secretario general de ADE, pero el conocimiento que había de él en Barinas era de apenas 2-3%, pero bastó que él se presentara como el candidato de una oposición casi unida, porque sabemos, y no lo voy a desconocer aquí, que hubo algunos que compitieron contra él para que ganara abrumadoramente las elecciones. Esa elección, por cierto, de la oposición casi unida y de la capacidad del pueblo de decidir por quién votar cuando está decidido a castigar y a encontrar alternativas diferentes, se va a repetir en las elecciones presidenciales del 2024, que por cierto, y no estoy diciendo ninguna primicia porque ya lo afirmé desde el primer día que llegué a Falcón, pudieran ser no solamente para candidatos presidenciales, sino también para gobernadores y alcaldes. Ahora, ¿le conviene eso al gobierno? Que si se da una elección de ese tipo, el gobierno pudiera perder el chivo y el mecate. Bueno, yo no puedo hablar por el gobierno, pero lo que yo he oído, la ventaja del Parlamento es que tú pasas allí martes, miércoles y jueves con decenas de parlamentarios que son la élite de la clase política venezolana. Entonces tomas café, comes un cachito, hablas, echas chistes y terminas oyendo mucho. Entonces lo que yo les he oído a ellos, que una elección conjunta de presidente, gobernador y alcalde motivará, por no decir obligará, a todos los factores regionales y municipales a salir a echarle pichón por el candidato presidencial que ellos animen. En el caso nuestro yo he empezado a verlo positivamente. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría, ojalá que de una vez por todas, entendiendo la necesidad de la unidad y dejando atrás las pequeñeces, nos permitiría llegar a amplísimos acuerdos con todos los factores para que en el marco de una gran unidad no solamente tener las mejores posibilidades, que son todas para ganar la presidencia de la República, sino también
para las gobernaciones y alcaldías. Yo, como Laidy Gómez, como Sirit, vamos a hablar aquí las cosas como son, Sí, sí. fuimos víctimas en el pasado proceso electoral regional de la división. Si no hubiese habido un candidato alternativo, Laidy Gómez fuera hoy la gobernador del Táchira, Así es. Henry Falcón fuera el gobernador de Lara, Eliezer Sirit yo fuese el fuera el gobernador. gobernador de Aragua, Piero Marún fuera el gobernador de Monaga, Eliezer Sirit fuera el Sí, gobernador porque el- de porque- Falcón porque- y porque 19 Victico- alcaldías aquí en Falcón estuvieran en manos de militantes de la oposición. Entonces, esto sería no solamente un país distinto, un estado distinto, unos municipios distintos en manos de quienes nos hemos probado vinculados a los sectores populares y con sensibilidad y capacidad para trabajar Ahora, bien. Martínez, ¿por qué la división en la oposición? En el 2015 fueron todos unidos. Todos ustedes estaban juntos en el 2015, cuando se ganó la Asamblea Nacional. Creo yo, ¿no? Sí, cómo no. Ok. Ahí ¿Por está qué? mi esposa, Que que fue me diputada. acompaña, Larisa González, que fue electa diputada Sí. a la Asamblea Nacional por el Estado del Tamacuro. Hacía creo que 30 años, 20 años, un poco de años que en del Tamacuro no elegían ni una reina de carnaval de la oposición. Y ella salió electa diputada a la Asamblea Nacional. Ahora, ¿por qué la división? Esa la originó el gobierno. El gobierno es tan hábil así y la oposición es tan imbécil que cae en la trampa que le plantea el gobierno. O sea, Yo ¿por diría- qué la división de la oposición? Bueno, en principio por una diferencia de visión, eso es en principio. ¿Por qué? Porque había un grupo importante, yo entre ellos, que creíamos que había que votar, que la única alternativa para derrotar al gobierno y ocupar espacio era votando, que había que concurrir electoralmente, pero lamentablemente, yo lo puedo decir con propiedad, y hasta puedo dar ejemplos bien claros, que factores externos se involucraron en una decisión que tiene que ser fundamentalmente nacional. Mire, yo, con disculpas de los que participaron en esa reunión, yo fui testigo casual de una reunión de parlamentarios de la oposición donde se decidió, vía Zoom, porque estábamos en plena pandemia, Parlamentario de ahora, de la no, del 2015, 2015, ok. donde se decidió junto con dirigentes de los partidos políticos de esa época, y fundamentalmente de Acción Democrática, Sí, sí. donde se decidió que había que participar. Creo recordar incluso que en una reunión ampliada de secretario general de Acción Democrática, el único que se opuso, no sé por qué, él tendría que explicar por sus razones, de que había que participar en las elecciones regionales, fue Eliezer Sirit. Me estoy acordando en este momento. Bueno, pero ahí se decidió casi por unanimidad que había que participar en las elecciones parlamentarias. Elecciones parlamentarias donde si hubiéramos participado todos, le hubiéramos dado una pela al gobierno. Y todo el mundo, sí, estamos listos, vamos a participar. Al día siguiente, en una conferencia otra vez de Zoom, un alto dirigente político venezolano, opositor, dijo algo así como, mire, quiero comunicarles que Abrahams nos acaba de instruir porque no podemos participar en las Elliot elecciones. Abrams. Elliot Abrams. Entonces Abrahams nos ha dicho que no podemos participar, entonces no podemos participar. Entonces nadie fue capaz de decirle, hermano, Abraham es un americano que cuantas veces quiera no le duele el problema nuestro, déjanos participar. Porque Abraham, si Rómulo Betancourt, PC en ese momento, hubiera estado vivo, le hubiera dado una patada, perdóname, Sí, sí. déjame Dele. moderar el lenguaje, le hubiera dado una patada por el fundillo al que dijo, Abraham no quiere que participemos. Entonces, en principio, una diferencia de visión, participar o no participar, abstenernos o no abstenernos, votar o no votar. Y después, me encanta la palabra que acabas de utilizar porque yo nunca la había acuñado. Después he dicho yo, mezquindades, rivalidades internas sin sentido, pequeñeces, ambiciones desmedidas. Cuando yo era muchacho, me acuerdo que decían, esto parece una pelea de borrachos por una botella vacía. sí. Ahora los muchachos no dicen otras cosas, pero yo acabo de oír una frase, una palabra que es mucho mejor. Hasta por imbecilidad, que no se entiende, que si no vamos en un amplio frente unitario, y Porque fíjate que Imbecilidad está Maduro en el poder, sigue Maduro en el poder. por sigue Maduro en favor, el poder. déjame otra vez ponerte lo sencillo. En las elecciones regionales, la Alianza Democrática, de cual yo integro, puedes revisar en el CNE, obtuvo casi 2 millones de votos. La plataforma unitaria, en ese momento llamado MUV, obtuvo casi 1.700.000 votos. La sumatoria de los votos de la plataforma unitaria MUV con la Alianza Democrática superaba largamente a lo que sacó el chavismo. Entonces, reitero sí. en tus palabras, y hoy me entusiasma lo que acaba de decir, hasta por imbecilidad dejaron que este gobierno siguiera ocupando espacio. Sí, yo hace años vengo haciendo un análisis, no, hace años vengo haciendo ese análisis. En 2013, el presidente Chávez estaba recién muerto. La tarjeta de la MUT le ganó la tarjeta del PSV en la elección presidencial donde ganó Maduro contra Capriles. La tarjeta de la MUT le ganó al PSV, Sí, como al no, partido claro más que grande de sí, fue Venezuela. unos factores ahí Y pequeños. los pequeños factores del gran polo Fue lo que patriótico, sumaron. entre ellos el Partido Comunista fue el que más aportó para... Partido Comunista, por cierto, que hoy está haciendo... Claro, Oh, se le están haciendo la... O sea, lo están cazando. Así es.
Así es, pero lo cierto del caso es que la oposición no supo aprovechar ese momento, porque Chávez estaba recién muerto, Chávez fue un líder, eso es indiscutible, le dolía a su gente. Y si la tarjeta de la Bermúdez en ese entonces le gana al PSV, ya la oposición tenía que meterse ahí de frente y arrebatarle el poder electoralmente al chavismo. Más que a ti, Henry, más que a los que nos están viendo, habitantes de Falcón, mujeres y hombres, lo que voy a decir es para la dirigencia opositora, si nosotros, tu palabra, por imbéciles, no entendemos que tenemos que ir unidos en las próximas elecciones, nuestras familias merecen que nos escupan la cara, que no salgamos de nuestras casas, que nuestros vecinos nos insulten. Así que ahí se las dejo. O nos unimos o llevaremos por siempre una vergüenza que nadie debería perdonarnos. Ok, bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con el doctor Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, precandidato presidencial en las internas de Acción Democrática. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la Fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org. Continuamos con un Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con el doctor Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, precandidato presidencial en las internas de Acción Democrática. Ahora, cualquiera dirá, caramba, pero los políticos en el discurso todos hablan de unidad. La gente de la plataforma, hoy llamada plataforma unitaria, habla de unidad, le echan la culpa a ustedes. ¿La Alianza Democrática existe? ¿La Alianza Democrática era unida ahora del proceso de cara al 2024? Los partidos políticos que conforman la alianza existen, tienen una representación parlamentaria, están en permanente actividad. Mientras yo estuve aquí en Falcón, vi en el aeropuerto a Juan Carlos Alvarado de Copey, que iba rumbo a Mérida. Me encontré con Luis Romero, que tenía una actividad en Palo Negro, municipio libertador del estado Aragua. Timoceo Zambrano estaba en el estado de Aragua, en Valle de la Pascua. Es decir, hay una playa de partidos políticos de todos los sectores, de las varias oposiciones, porque son varias oposiciones haciendo su trabajo. ¿Qué es lo importante ahora? Que, otra vez... Que Maduro lo disfruta, por cierto, cuando habla de las oposiciones, Maduro se sonríe, ¿no? Bueno, claro que sí, yo también me sonreiría si fuera el gobierno, porque le estamos facilitando la tarea, pero esas oposiciones tienen que convertirse en una sola oposición, y eso tenemos que lograr, y lo vamos a lograr. ¿De qué manera? Porque ella puede decir, bueno, pero ¿por qué ustedes no se unen a la plataforma unitaria de una vez?
Bueno, porque yo Cualquiera creo que podría decir tenemos que eso. unirnos alrededor de un propósito, alrededor de un programa, alrededor de unas propuestas. Porque ¿Cuál sería el propósito? ¿Cuál sería el principal propósito? el más sencillo de todos, el más elemental de todos, es devolverle a los venezolanos calidad de vida. Cuando yo vengo aquí y me encuentro con un complejo refinador que en su momento era el primero mayor del mundo, que ahora es el Pero segundo, con el chavismo puede haber calidad de vida en Venezuela. ¿Puede retornar la calidad de vida no, con el no chavismo? puede haber. Aquí es ya lo han probado. Ellos llegaron al poder en 1998. O sea, 98 Ganaron las elecciones, 99, asumieron el poder en el 99, han tenido una mayoría abrumadora en todos los órganos del poder público, han tenido en su momento mucho dinero 24 años. y han demostrado que su modelo de gestión político-económica es un fracaso. Tan fracaso es que ya nadie habla de ello. ¿A cuánto tú oyes hablar ahora del socialismo del siglo XXI? El socialismo del siglo XXI o esa forma de neocomunismo ha fracasado en Cuba, en Así es. Norcorea, en cualquier Algunos parte. dicen, disculpa, algunos dicen no, que aquí no se ha dado socialismo, pero si es que se dio, o sea, aquí se dio lo que se dio en Cuba, se dio lo que se dio en la Unión Soviética, la destrucción de todo el aparato productivo, las instituciones estatales, todo está... Bueno, perdona que te lo diga aquí, no a ti, sino a los responsables de eso. Un amigo que estuvo recientemente en Cuba dice, caramba, me da pena decírtelo, pero en Cuba en este momento por lo menos las cosas están un poquito mejor que en Venezuela. Bueno, hablemos de algo que nos pega a todo, el salario mínimo. El salario mínimo de Venezuela, los 130 bolívares, cuando yo los calculo al precio del dólar del BCB, no el paralelo, para no, tú sabes, meter la pata en tu programa, está en el orden de los 4.75 dólares al mes. En Cuba el salario mínimo es de 27 dólares al mes. Pero en Haití, que hasta hace poco nosotros la conceptuamos como la nación más pobre del continente, anda en el orden de los 250 dólares. Si usted se mueve un poquito hacia Colombia, entonces se encontrará con un salario mínimo que ronda los 400 dólares. Entonces, no solamente es el monto del salario mínimo, es la capacidad Así es. de compra. Yo me quedé asombrado ahora cuando estuvimos en Cúcuta. Oye, caramba, todo más barato que en Venezuela. Capacidad de compra y los servicios públicos que funcionen plenamente. Mira, yo he acuñado, no he acuñado, yo tomé una palabra que los europeos acuñaron el año pasado. Los europeos incorporaron en su diccionario de la Unión en castellano la palabra permacrisis. Es una sumatoria de crisis recurrentes. En Venezuela vivimos una permacrisis. ¿Qué sector no está en crisis en Venezuela? ¿Qué sector no está en crisis en Falcón? Todo. Si yo me voy y te hablaba del complejo refinador, que era en su momento el segundo Hoy una chatarra. del mundo, hoy una chatarra, llegó a tener capacidad de producción de 955.000 barriles diarios, el 65% de la capacidad de procesamiento de gasolina del país. Oye, nada, si me acerco al parque eólico, ¿qué puedo decir? Nunca funcionó. Tenía parque eólico la nunca funcionó. capacidad de generar los megavatios necesarios para satisfacer no solamente a Falcón, sino a los estados circundantes y exportar. Si hablamos de la zona franca, si hablamos del comercio, bueno, en la reunión que sostuve con empresarios y comerciantes en Cúcuta me alarmé cuando me dijeron que el comercio binacional era mucho más activo, mucho mayor, cuando estaban cerradas las fronteras a través de las trochas, pero desde que se abrieron los puentes, las tienditas, el Simón Bolívar y otros, en contra de lo que pensábamos, que se iba a reactivar el comercio, que iba a alcanzar los 5.000, 7.000 millones de dólares que alcanzó antes del cierre, ahora se había derrumbado un tercio de lo que era por las trochas. ¿Por qué? Porque las innumerables alcabalas, las complejidades, matraqueo, chuleo que hay por arriba hace casi angelical lo que la FARC, los Paracos o el ELN cobran en cada una de las trochas. Y así estamos en todo. Así es. Ayer me decía alguien en Coro nunca se va la luz, ¿En serio? ¿sí? Caramba. Viene de vez en cuando. Ah, sí, no. Aquí en Punto Fijo para hacerlo. Es lo mismo. También es igual. Claro. Bueno, Y imagínate. aquí en Punto Fijo y en Paraguaná en general sufrimos más que en Coro. Hemos sufrido mucho con lo del agua. Actualmente ha mejorado un poco el agua, pero hace unos años atrás, cuando el gobierno de Estela de Montilla nos llegaba agua 3 veces al año. Nos enviaban agua cada 4 meses. ¿Y se bañaban cada 4 meses? No, almacenábamos, pero no era suficiente. Vas a ver. Pero Pero no más era que la cosa suficiente. mejoró. Pero eso pasó, ¿no? No es una mala broma. Ahora yo digo, eso es sinvergüencería de parte de un pueblo. Que Tú un pueblo sabes- permita eso es sinvergüencería, mano, de Bueno, parte de ese pueblo. quizás hay muchas razones por las cuales el pueblo se inhibe, pero lo que no puede pasar más es que en las elecciones del año que viene, con una oportunidad excepcional para votando salir de este gobierno, lo dejemos pasar. En las elecciones regionales se abstuvo el 57% de la población. Es decir, 1 de cada 2 venezolanos se quedaron en su casa, tomando cerveza, hablando paja, jugando un truquito, un dominó.
No puede pasar porque te estás jugando la suerte Pero de sus hijos. pero las presidenciales son la elección que Venezuela llama más a votar. la Claro, y en este presidencial. caso, si además concurren gobernadores y alcaldes, tienen la gran oportunidad de cambiar para mejor, de cambiar para que el futuro de cada uno de los que me están viendo sea diferente, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos. No podemos tolerar que esto siga así. No podemos tolerar que nuestros muchachos se sigan marchando y nuestras muchachas. No podemos tolerar que cuando tú vayas a un hospital no haya absolutamente nada y más de uno muere de mengua. Lo que acabas de afirmar, no se puede tolerar que la electricidad o que el agua sea un servicio que de vez en cuando se disfruta, en contrario de cualquier país, ya no civilizado, cualquier país del mundo. Uno antes veía a Bolivia con, uy, Bolivia, Así es. Haití que lo acaba de nombrar, uy, Haití. Ahora, tú vas a cualquiera de esos países y te quedas asombrado, lo que uno oye de venezolanos que van allá, Claro. caramba, pero aquí la electricidad funciona, el agua llega a Yo una vez tiempo. estaba en otro canal de televisión, le hice una entrevista al maracucho que acaba de salir del CNE, el rector, Márquez. Enrique Márquez. Y ese día precisamente yo leí una información que Venezuela estaba importando de Bolivia productos lácteos. Le digo a Enrique Márquez, ¿cómo es posible que Venezuela, chico, esté importando de ese pobre país? Y me dice Enrique Márquez, bueno, porque las 4 empresas lácteas que abastecían a Venezuela, incluso exportaban a Colombia, Chávez las expropió y ahora no producen un litro de leche. Nada, no producen absolutamente nada. absolutamente nada. Como no producen otras empresas que fueron expropiadas, expoliadas, como no se produce muchas fincas. Nosotros en la Comisión de Diálogo hemos estado haciendo gestión para devolver incluso muchas propiedades y me he quedado asombrado. Bueno, una gran empresa encargada de la comercialización, compra, financiamiento en el área agropecuaria, y otra vez no quiero decir el nombre, cuando llegó el momento de que estuvimos a punto de devolverse, dijo, no. Quédense con eso, que Venezuela se quede con eso, que el Estado venezolano se quede con eso. No hay manera de recuperarla. Entonces no solamente es la expropiación, sino la completa destrucción del tejido empresarial venezolano. La semana que viene voy a aprovechar un encuentro con numerosos líderes empresariales para revisar con ellos la propuesta que hicieron el año pasado de Venezuela 2050, que tiene una serie de alineamientos importantes porque muestra una y otra vez que solo con la participación del sector privado será posible la recuperación de Venezuela. ¿En qué tiempo se podría recuperar? Una vez le hice una entrevista a Irán Gaviria y yo ante mi pregunta, claro, la situación estaba más dura en ese entonces, yo le decía, ¿en cuánto tiempo se recupera Venezuela en lo que el sector agrícola se refiere? Él me decía, en un año, claro, me imagino que es la siempre la cuestión, pero ¿en cuánto tiempo todo ese aparataje que ha sido destruido, en cuánto tiempo podría recuperarse y que Venezuela vuelva a ser normal, que la agricultura, en fin, la ganadería se desarrollen plenamente? Yo no quiero lucir pesimista, pero si hay algo que me precio es que tengo muchísima información y que tengo posibilidad de revisar informes de los mejores del país y del mundo. En unos informes recientes que incluso fui yo a preparar para evaluar precisamente eso que me estás planteando, Data Analysis, que es una buena empresa consultora con la cual trabajo desde hace muchos años, desde la universidad que dirijo, me colocó que con un crecimiento del Producto Interno Bruto de entre 9 y 10%, que es un crecimiento alto, pudiéramos tardar entre 17 y 20 años. Entonces tú puedes decir, bueno, 17 o 20 años es un tiempo enorme de distancia, pero hay que ser realista, pero tienes que empezar a trabajar ya. Claro. Bueno, el año que viene se recuperará unos cuantos puntos del PIB, el año que viene otro punto más. Tiempo también, mucho tiempo. Bueno, pero no hago nada con engañarte. Claro, o sea, sí, si yo tengo el estudio, si yo veo el estudio... O sea, que la destrucción ha sido tal... La destrucción ha sido tal, otra vez el mismo estudio, no lo tengo aquí a la mano, lo tengo en mi teléfono, pero según ese estudio nosotros estamos en los mismos niveles de PIB, de producción, de productividad de 1968, es decir, cuando el presidente Raúl Leoni le entregó al presidente Caldera, cuando estaba recién producida la elección. Caramba. Bien, hacemos el corte comercial, al regreso venimos ya con nuestro último segmento, conversando con el doctor Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, precandidato presidencial por las internas de Acción Democrática. Este es Punto Fijo de Opinión, otra vez en Falconía. No se aparten, ya regresamos.
es tu canción, la que yo quiero que tú escuches cada vez que te timbre el celular. Esta es tu canción, con la que quiero que me recuerdes cada vez que salgas a bailar. Esta es tu canción, la que yo quiero que tú escuches cada vez que te timbre el celular. Esta es tu canción, con la que quiero que me recuerdes cada vez que salgas a bailar. Cada mañana cuando me levanto siento que mi corazón late, late, algo especial que solo siento, baby, cuando yo te tengo frente a mí. Soy muy, pero muy feliz. Si se llama la energía, no me importa. Si en la calle trancón, o si no es televisión, aunque mi voz nunca llegue a Hong Kong. Quiero que el mundo sepa que yo te escribí esta canción. La que yo quiero que te escuche cada vez que te timbre el celular. Esta es tu canción. La amistad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con el doctor Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, precandidato presidencial por las internas de Acción Democrática, por Acción Democrática. Vamos a hablar ya sobre eso, sobre las internas de Acción Democrática, pero antes, tomando en cuenta que usted dijo al principio que usted estuvo en China, usted estudió en China, que es un modelo comunista, pero un modelo exitoso. No es un modelo comunista. Ajá, ok, pero es un modelo económico exitoso. Ok, pero quien rige el país es el Partido Comunista. Estamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Pero los tipos han sido tan hábiles que se metieron hasta los gringos en el bolsillo, están en todo el mundo, o sea, un sistema capitalista. Empiezo por ahí. Y a lo interno, ¿cómo viven los chinos? ¿Usted qué estuvo allá? Mira, o sea, de envidia, te lo voy a poner de la manera más sencilla. Mi mujer y mi hija fueron a visitarme cuando estaba haciendo el posgrado allá. Y cuando mi hija, que en ese entonces tenía 8 años, pero que es una gran crítica, se graduó el año pasado en una de las mejores universidades de Europa, en la Universidad de Londres, en el área precisamente de negocios internacionales. Cuando mi hija se bajó en el aeropuerto de Beijing, que en ese momento era un aeropuerto que parecía un aeropuerto, tú sabes, bueno, superaba cualquiera de los Estados Unidos y que ya hay uno nuevo. Cuando Isabelita salió del aeropuerto y empezó a ver Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce y la gente elegantísima, caramba, papá, y esto es el comunismo. Y le decía, hija, pero este es el comunismo chino, no se equivoque. Entonces, ¿qué digo con esto? Sí, es cierto, el Partido Comunista Chino rige todo lo que es las estructuras del poder político, es la que desde hace una decena de años, más de 50, 70 años, rige el país, pero el modelo de gestión económica es absolutamente abierto, con protección a la inversión privada, pero también con una gran disciplina en el trabajo. Yo pude ver en la universidad donde estudié, en la residencia donde me quedé, cómo las muchachas que trabajaban allí en el lobby de la residencia de posgraduados dormían allí en el lobby. Y entonces, después de una semana, 2 semanas, uno entra en confianza. Oye, ¿por qué ustedes se quedan aquí? No, porque si nosotros nos vamos a nuestras casas, que queda un poquito lejos, y perdemos el metro, y llegamos tarde, perdemos el empleo. Entonces, nosotros somos responsables y preferimos dormir aquí en la semana. Lo pasamos aquí y el fin de semana nos vamos para nuestras casas. Yo vi el día que me regresaba un grupo de familias, pero montones de abuelitas y abuelitos en la puerta de la universidad. ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, esas familias vienen a traer a sus hijos a la universidad, porque para un chino es un gran honor entrar a la universidad. Pero, ¿qué pasa? Entrar a la universidad son aquellos que tienen 19 o 20 de promedio, cuesta carísima la universidad, a pesar que es un país comunista, y el que le raspen una materia, chao pescado, afuera te va, con lo cual se convierte además en un elemento de deshonra. Si eres un pueblo que junto con un régimen de apertura total para las inversiones, de protección total para las inversiones. Bueno, me recuerdo que en una clase nos explicaban que el año anterior había 110 causales de pena de muerte en China. Y que con los derechos humanos y todas esas cosas, entonces habían decidido el Congreso de los Diputados del Pueblo rebajarlas a 50 causales de la pena de muerte de delito. Decía, pero uno de los delitos que aquí no se perdona y que ocasiona pena de muerte es cualquier delito contra un extranjero cualquiera, contra un turista extranjero. Caramba. Claro, entonces yo andaba en el metro, en los autobuses, paseaba por ahí y me sentía súper protegido. Entonces sí, es un régimen comunista, pero con un sistema de gestión económica que es más avanzado
del mundo. ¿Son cultos los chinos? Muy cultos, mucho más cultos que cualquiera de nosotros. Estamos hablando de un imperio, y déjame utilizar la denominación, que tiene más de 2000 años de antigüedad, Sí. que sus fronteras corresponden básicamente a las mismas de hace 2000 años, que su idioma oficial, el mandarín, corresponde casi al mismo de hace 2000 ¿Habla años. mandarín? No, apenas. ¿No lo domina? No, se necesitan entre 5 y 10 años para dominar. Un chino Caramba. culto puede dominar unos 25.000 caracteres, porque cada carácter Sí, sí. es una sílaba. Sí, sí. Pero bueno, pero lo que me refiero es... Aquí uno puede leer una palabra que uno no entienda, ¿no? Que no No, lo ya no interprete, entiende Pero, nada. pero ellos no, ellos sí, si una palabra no la entienden, no la pueden. Afortunadamente en la calle casi todo está en inglés y en mandarín. Pero otra vez, Deng Xiaoping, que fue el autor de todo ese gran cambio después que murió Mao, acuñó una frase que todavía hoy se repite en muchas escuelas económicas del mundo. Te lo digo yo porque la oí la primera vez y la leí la primera vez en la Universidad de Miami. No importa si el gato es blanco o si el gato es negro. No importa si el gato es blanco, si el gato es negro. Lo que importa es que el gato case ratones. ¿Por qué te digo esto? Porque alguien que vive en Paraguaná, que vive en la Sierra, que vive en Coro, que vive en Falcón, que vive en cualquier caserío de Venezuela, ¿qué es lo que le importa? Que haya buenos sueldos y salarios, que haya buenas pensiones, que haya buenas jubilaciones, que haya electricidad, que haya agua, que haya oportunidades para Sí. sus muchachos, ¿o no? Sí, así es. Ahora, Entonces, yo proclamo, y lo digo aquí para quedar claro, ni neoliberalismo, ni comunismo, ni capitalismo, ni modelo socialista del siglo XXI. Yo estoy proclamando la economía humanista, que es un concepto reciente que pone por encima de cualquier indicador económico el bienestar de los ciudadanos. economía social de mercado. Economía humanista es un paso más arriba ok. de la economía social de mercado que en su momento los alemanes sobre todo implementaron, pero que se ha demostrado en los últimos meses con una serie de caídas en Alemania y en el resto de los países que lo han aplicado que es insuficiente. En cambio, la economía humanista, que está un escalón más arriba, hace posible que apuntemos Sí. hacia el bienestar Martínez, común. usted es precandidato por Acción Democrática, Francisco Umbría de que Falcón es precandidato, secretario general de AD, Falcón es precandidato también, Bernabé Gutiérrez, quien es el secretario general nacional de AD, también es precandidato. Hay otro, no Así recuerdo. como no, el doctor Leomarno Flores, que es una figura Ok. insigne en Acción Ajá. Democrática. ¿Cuándo será ese proceso? Y le hago la pregunta que le hice a Francisco Umbría la otra vez. ¿Ustedes lo están haciendo realmente para sacar un candidato de ustedes o lo están haciendo para hacer la comparsa a Bernabé Gutiérrez, que quiere a todas luces ser candidato y ser presidente de Venezuela? Nosotros lo estamos haciendo para que un hombre o mujer de Acción Democrática sea presidente de Venezuela. Y eso se hace es por etapas. La primera etapa, efectivamente, es la selección, de acuerdo a lo que establece el artículo 182 de los estatutos del partido, que es que todo militante tiene derecho a elegir por la base del candidato presidencial. Esa es la primera etapa. Para eso hay que fijar la fecha de No lo han fijado el proceso. todavía. Todavía no se ha fijado, pero el reclamo que hacemos permanentemente debe producir que más temprano que tarde se produzca la convocatoria. Una vez que se elija el candidato presidencial de Acción Democrática, tenemos que trabajar muchísimo para ser parte del esfuerzo Ok, unitario. ¿automáticamente será candidato presidencial o hará otras internas para la Alianza Democrática? Es una alternativa, puede haber una interna, puede haber consensos, puede haber encuestas. Es decir, Ok. lo importante es que entendamos que ¿Qué la ofre- candidatura presidencial Ok. de Acción Democrática no sea un obstáculo, sino por el contrario, un elemento de promoción de un frente unitario. ¿Qué ofrece Luis Eduardo Martínez como candidato a la presidencia de la República de Venezuela? A la República Bolivariana de Venezuela, porque si no, Mucha pueden meter preso por eso incluso. convicción, absoluta convicción de que juntos todos, de todos los sectores y en paz podemos cambiar a Venezuela. Por encima de todo, ese concepto, unidad para cambiar a Venezuela. Ujú, pero la unidad no basta, hermano. Pero es lo primero. Si no hay unidad, aquí no hay un cambio. Si aquí no hay un cambio de gobierno, no habrá posibilidad absolutamente ninguna. Si yo me pongo a decir aquí, y necesitaríamos 2 o 3 programas, cómo visualizo yo la recuperación de la industria petrolera, Claro. del sector ¿Está agropecuario. de acuerdo con la privatización de PDVSA? No. Ok. No estoy de acuerdo por razones además conceptuales dentro de Acción Democrática. Carlos Andrés Pérez fue un abanderado junto con Acción Democrática de la nacionalización de la industria petrolera y del hierro. Juan Pablo Pérez Alfonso junto con Rómulo Betancourt fueron promotores de la recuperación progresiva de la industria petrolera, del control de ella. En 1945, cuando los adecos llegaron por primera vez al poder a raíz de la Revolución de Fundadores Octubre, de la OPEP. lo primero que hicieron fue el impuesto del fiti-fiti para que las ganancias, las regalías de la petrolera fueran mitad y mitad. Betancourt escribió un libro que es un legado para todos nosotros, Venezuela Política y Petróleo, de tal manera que nosotros lo que sí creemos que es necesario en este momento, capitales extranjeros que refresquen las posibilidades de la industria porque se encuentra en un estado de total y absoluta
destrucción es la palabra correcta. La industria que con 14, 15 mil trabajadores operaba exitosamente. Aquí está conmigo Henry Cárdenas, que es dirigente sindical, que bien pudiera explicar eso. Esa industria petrolera que hoy tiene 140, 150 mil personas que nada hacen o poco hacen y que no tienen ninguna relación con la actividad petrolera, tiene que ser recuperada. Por muchos años, la industria petrolera será el factor de soporte de la recuperación económica de Venezuela, pero para eso necesitamos participación de grandes capitales que no están en Venezuela. Ok, Luis Eduardo, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quiere cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Con un llamado a todos, absolutamente a todos, a motivar para que aquellos que son millones, que deseamos que Venezuela cambie para mejor, lo hagamos, para promover la unidad, para promover el encuentro de absolutamente todos los hombres y mujeres, para construir un país diferente, una Venezuela diferente, en unidad, en paz y fundamentalmente por vías democráticas y electorales. Bien, gracias al doctor Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional, precandidato presidencial de Acción Democrática. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.